Imagínate los Andes. Montañas imponentes, cuyas cumbres rozan el cielo, elevándose como guardianes silenciosos de la historia. Valles verdes y fértiles se extienden a sus pies, donde el maíz crece exuberante bajo un sol divino, un regalo de la Pachamama. A finales del siglo XV, en la ciudad de Quito, un crisol de culturas y tradiciones, nació Atahualpa, un nombre que resonaría a través de los siglos. Su cuna se encontraba lejos de la capital sagrada de Cusco, el corazón del imperio inca. Su origen norteño, en las tierras altas del actual Ecuador, lo marcaba como hijo de una princesa local, una mujer de gran influencia en la región, y del poderoso gran Huayna Cápac, el inca reinante. Esta mezcla de sangres le dio una perspectiva única, un entendimiento profundo de las dinámicas del imperio y un vínculo especial con la región norteña. Mientras Huáscar, nacido en el Cusco, era el heredero tradicional, destinado a gobernar desde la capital, Atahualpa era el hijo del norte, criado entre las montañas y valles de una región estratégica. Él fue forjado en la frontera, en la diversidad del imperio, donde las culturas se encontraban y las lealtades se ponían a prueba. Creció entre historias de conquista, expansión territorial y las constantes tensiones internas que amenazaban la estabilidad del imperio. Aprendió desde joven que el poder se construía tanto en la corte, a través de alianzas y estrategias políticas, como en el campo de batalla, demostrando valentía y liderazgo en la defensa del territorio. El Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones, era un gigante con pies de barro, vasto y poderoso, pero también vulnerable. Y Atahualpa, desde niño, tuvo la oportunidad de ver tanto su grandeza, la magnificencia de su arquitectura y la riqueza de su cultura, como sus fragilidades, las divisiones internas y las amenazas externas que se cernían sobre él. Su vida, desde su nacimiento en Quito, marcaría el destino de millones de personas que habitaban este vasto territorio y sellaría el final de una era gloriosa en Sudamérica, un punto de inflexión en la historia del continente. Ser príncipe inca era una carga divina. Atahualpa descendía del dios Sol y su educación fue implacable. Aprendió historia, religión, leyes y a leer los quipus, pero también se formó como guerrero. Su padre, Huayna Cápac, le enseñó que el poder se defendía con la lanza. Atahualpa destacó por su astucia y carisma, ganándose la lealtad de los ejércitos del norte. Mientras Huáscar se preparaba como sacerdote rey, en Cusco Atahualpa se forjaba como general rey en la frontera. Esta dualidad lo convirtió en un líder formidable, capaz de inspirar respeto y temor. Su destino no era solo gobernar, sino luchar por el imperio. Nadie imaginaba la amenaza que se acercaba desde el horizonte. Huayna Cápac, un líder visionario y un conquistador incansable, expandió el Tahuantinsuyo, el vasto imperio inca, a nuevas alturas de poder y extensión. His reign marked a period of unprecedented growth and territorial acquisition, hasta límites insospechados, llevando las fronteras del imperio a regiones que antes eran consideradas inalcanzables. His ambition knew no bounds, and his armies marched far and wide, incorporating diverse cultures and territories into the Inca fold. Gobernando más desde el campo de batalla que desde Cusco, Huayna Cápac era un líder militar en el corazón. He personally led his troops into battle, inspiring them with his courage and strategic brilliance. Cusco, while still the heart of the empire, became secondary to the needs of the ever-expanding military campaigns. Su imperio era una red intrincada de caminos, fortalezas imponentes y pueblos vibrantes, todos interconectados and working in harmony, integrados bajo el culto al sol, la religión estatal que unificaba a las diversas poblaciones bajo una misma creencia. The sun god, Inti, was the supreme deity, and his worship was central to Inca identity and governance, pero también bajo la fuerza militar, el poderío bélico que aseguraba la lealtad y el orden en un territorio tan extenso y diverso. The Inca army was a formidable force, renowned for its discipline, organization and effectiveness. Atahualpa creció viendo cómo se construía y mantenía ese poder, witnessing firsthand the intricate workings of the Inca state and the immense influence of his father. He learned the art of war, the intricacies of diplomacy, and the importance of maintaining control over a vast empire. Especialmente en la frontera norte, una región estratégica que requería constante vigilancia y defensa contra las tribus vecinas. The northern frontier was a melting pot of cultures and a constant source of conflict,
shaping Atahualpa's understanding of power and leadership. Sin embargo, la expansión creó tensiones internas que amenazaban la estabilidad del imperio. The rapid growth of the Tahuantinsuyo brought with it new challenges and complexities, straining the existing political and social structures. La nobleza de Cusco se sentía desplazada, perdiendo influencia y poder ante el creciente protagonismo de otras regiones. The traditional elite of Cusco resented the rise of new power centers and the dilution of their authority. Mientras en Quito surgía un nuevo centro de poder, desafiando la hegemonía de la capital ancestral. Quito became a hub of military and economic activity, attracting ambitious individuals and resources away from Cusco. El imperio se volvió bicéfalo, con dos cabezas, dos centros de poder que competían por el control y la lealtad de sus súbditos. This division created a dangerous power vacuum and sowed the seeds of future conflict. Una política en Cusco, aferrada a las tradiciones y al legado del pasado. Y otra militar en Quito, enfocada en la expansión y la consolidación del poder en las nuevas fronteras. El legado de Huayna Cápac fue un imperio más grande, más rico y más poderoso que nunca antes. Pero también dividido, internamente fragmentado por las ambiciones y rivalidades que él mismo había alimentado sin querer. Así, la rivalidad latente entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar, se transformó en una fractura profunda, a dangerous chasm, that threatened to consume the entire empire, que amenazaba con partir el Tahuantinsuyo en dos, sumiéndolo en una guerra civil devastadora que debilitaría fatalmente al imperio ante la inminente llegada de los conquistadores españoles. Atahualpa y Huáscar no eran solo hermanos, sino rivales irreconciliables. Huáscar, criado en Cusco, representaba la tradición y el centralismo, Atahualpa, el poder militar y la visión del norte. La nobleza cusqueña veía a Atahualpa como un outsider, mientras los generales del norte desconfiaban de la élite de la capital. La rivalidad creció durante años, alimentada por visiones opuestas del imperio. Mientras Huayna Cápac vivió, la tensión se mantuvo bajo control, pero todos sabían que su muerte desataría el conflicto. Las facciones de Cusco y Quito se preparaban para el choque. La muerte del emperador sería la chispa en una pradera seca. El imperio estaba listo para arder. La viruela, llegada con los extranjeros, mató a Huayna Cápac y a su heredero, dejando el trono vacío. En Cusco, Huáscar fue coronado, pero en Quito, Atahualpa tenía el apoyo del ejército más fuerte. Al principio, Atahualpa fingió lealtad, pero la desconfianza era total. Huáscar exigió sumisión. Atahualpa se negó y consolidó su poder en el norte. La guerra civil estalló, hermano contra hermano, Cusco contra Quito. El imperio, antes invencible, se desgarró desde dentro. Las primeras victorias fueron para Huáscar, que incluso capturó a Atahualpa. Pero Atahualpa escapó, ganando un aura casi mística entre sus seguidores. Reorganizó su ejército y preparó la contraofensiva. El destino del Tahuantinsuyo pendía de un hilo. La guerra cambiaría para siempre el mapa de los Andes. Tras su fuga, Atahualpa demostró su genio militar. Con Quizquiz y Chalcuchímac, avanzó implacable hacia Cusco, usando tanto la fuerza como el terror. Sus ejércitos, veteranos y feroces, derrotaron a las fuerzas de Huáscar en batalla tras batalla. La lealtad de los pueblos cambió al ver el avance del norte. En Chimborazo, las tropas de Huáscar fueron aplastadas. El camino a Cusco quedó abierto. Atahualpa, desde Cajamarca, dirigía la guerra y consolidaba su poder. En Quipaipán, los ejércitos de Huáscar fueron destruidos y el Sapa Inca capturado. Atahualpa era ahora el único señor del imperio, pero la victoria traía consigo nuevas amenazas. Con Huáscar prisionero, Atahualpa gobernó desde Cajamarca, no desde Cusco. Ordenó la purga de la nobleza cusqueña y consolidó una nueva élite del norte. El poder ya no residía en los templos de Cusco, sino en la lealtad de sus ejércitos. Atahualpa reorganizó el imperio, impartió justicia y planificó la reconstrucción. Mientras celebraba su triunfo, ignoraba los rumores de hombres extraños en la costa. No imaginaba que esos forasteros liderados por Pizarro cambiarían su destino. El verdadero peligro se acercaba, invisible y letal. Mientras el imperio se recuperaba, un pequeño grupo de españoles desembarcó en la costa peruana. Pizarro y sus hombres, atraídos por el oro, llegaron justo cuando el Tahuantinsuyo estaba más vulnerable.
Atahualpa, confiado en su poder, permitió que los extranjeros avanzaran hacia Cajamarca. Los españoles, al enterarse de la guerra civil, vieron la oportunidad de explotar la división. Atahualpa subestimó a los recién llegados, creyendo que no eran más que una curiosidad. Pero los conquistadores no venían a negociar, sino a conquistar. La sombra de la conquista se cernía sobre los Andes. El 16 de noviembre de 1532, un día que cambiaría el curso de la historia andina para siempre. Atahualpa, el último emperador inca, fue capturado en una emboscada brutal y sorpresiva, en la plaza de Cajamarca, un acto de traición que marcaría el principio del fin de un imperio milenario. Se ofreció un rescate sin precedentes, una habitación llena de oro y otra de plata, una fortuna incalculable, pero ni siquiera eso le salvó de su destino final. Los españoles, sedientos de poder y riquezas, lo acusaron falsamente de traición y conspiración, y finalmente lo ejecutaron, poniendo fin a su vida y a la esperanza de un imperio. Desde su prisión, en los oscuros confines de su cautiverio, ordenó la muerte de Huáscar, su rival en la guerra civil, su último acto desesperado como emperador, un intento de asegurar su legado en medio del caos. La muerte de Atahualpa sumió al imperio en un vacío de poder, dejó al imperio sin cabeza, vulnerable y expuesto a las ambiciones de los conquistadores. El Tahuantinsuyo, la vasta y compleja red del imperio, se desmoronó rápidamente bajo el peso de la invasión y la discordia interna. Los españoles, astutos y despiadados, con la ayuda de aliados locales descontentos, saquearon la ciudad sagrada de Cusco y destruyeron sistemáticamente la resistencia inca, desmantelando su cultura y su forma de vida. El sol de los Andes, que había brillado durante siglos, se apagó abruptamente, sumiendo a la región en una nueva era de oscuridad y opresión. Atahualpa, a pesar de su trágico final, fue un líder brillante y unificador, un estratega militar formidable, pero su reinado, marcado por la guerra civil y la invasión extranjera, fue lamentablemente breve. Su historia es la de un triunfo efímero, un ascenso meteórico al poder, convertido en una tragedia desgarradora, un recordatorio de la fragilidad del poder y la crueldad de la conquista. Fue el último Sapa inca en gobernar un imperio unificado, el puente roto entre dos mundos que chocaron violentamente, dejando una cicatriz imborrable en la historia. Su legado, aunque truncado, resuena aún con fuerza en las majestuosas montañas y en los fértiles valles de los Andes, un testimonio perdurable de la grandeza y la tragedia del imperio inca.